Pensemos por un momento. Después de la tremenda devastación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontró de frente con esta pregunta, ¿no? Una pregunta fundamental. Y la respuesta, ojo, no iba a estar solo en tratados o en nuevas fronteras, iba a estar en algo mucho más profundo, la dignidad de cada persona. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la respuesta que el mundo fue capaz de construir. Vamos a hablar de un documento que de verdad se convirtió en un antes y un después, en la base de cómo entendemos lo que significa ser humano hoy en día. Esta es, ni más ni menos, la historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para entender bien la importancia de todo esto, lo primero es lo primero. Hay que viajar un poquito en el tiempo, a un momento en que el mundo de verdad necesitaba con urgencia un nuevo rumbo, una nueva promesa. Y es que, imaginen, el trauma fue tan pero tan profundo a nivel global que de ahí nació una determinación colectiva, un sentimiento generalizado de nunca más. Los líderes del mundo se juntaron con un objetivo clarísimo. Había que crear un sistema para que las atrocidades que se acababan de ver, para que no volvieran a pasar nunca más. El primer paso, claro, fue crear las Naciones Unidas en el 45. Pero fíjense qué rápido. Solo 3 años más tarde, esta organización nuevita logró su primer gran hito: aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ok, pero ¿qué es exactamente la declaración? Bueno, es básicamente un documento que por primerísima vez en la historia puso por escrito un acuerdo mundial sobre los derechos básicos que tenemos todos, sin excepción. Y aquí está la clave. No por ser ciudadano de tal o cual país, no, sino simplemente por el hecho de ser humanos. Pero, a ver, no pensemos que esto es solo una lista de reglas o permisos. Para nada. Los derechos humanos tienen toda una filosofía súper potente detrás. Entonces, la pregunta es, ¿qué los hace tan especiales? Pues miren, todo este edificio, digamos, de los derechos humanos se apoya en 3 pilares, 3 principios fundamentales. Y entenderlos bien es la clave para captar de qué va todo esto. El primero de esos pilares, la universalidad. ¿Y qué quiere decir esto en palabras sencillas? Pues que los derechos humanos le pertenecen a todo el mundo, en todas partes. No son un invento de una cultura o región, son un estándar para toda la humanidad. Da igual dónde nazcas o quién seas, son para todas. El segundo principio es la igualdad y la no discriminación. Suena lógico, ¿verdad? Si son universales, entonces son para todos por igual. Los estados, por lo tanto, tienen la chamba, la responsabilidad de asegurar que absolutamente nadie se quede afuera, sin importar el motivo. Y llegamos al tercer pilar, que es, importantísimo, la integralidad e indivisibilidad. ¿Qué significa? Que todos los derechos están conectados, son como una red. Si rompes uno, afectas a todos los demás. O sea, no se vale decir, sí, respeto la libertad de expresión, pero el derecho a la salud, ese no tanto. No. O todos o ninguno, forman un paquete completo. Entonces, partiendo de estos 3 grandes principios que acabamos de ver, los derechos humanos adquieren unas características muy específicas que los hacen, únicos y muy poderosos. Esta tabla lo resume súper bien. A ver, vamos por partes. Son inalienables. Esto es, nadie te los puede quitar. Vienen contigo de fábrica, por así decirlo. Son progresivos. O sea, los estados siempre tienen que estar trabajando para mejorarlos, no se pueden quedar quietos. Son irrenunciables. Ni una misma persona puede decir, ya no quiero mi derecho a la libertad. No se puede. Y esto es fundamental. Son exigibles. Se le pueden y deben reclamar al Estado. Ahora, algo súper interesante es que la idea que tenemos sobre qué derechos son fundamentales no es algo que se escribió en piedra y ya, para nada, ha ido evolucionando. Y para explicar esa evolución, se suele hablar de generaciones de derechos. Pero mucho ojo con esto. Es súper importante aclarar que hablemos de generaciones no significa que la primera sea más importante que la tercera. 0. Es solo una forma de contar la historia, de entender cómo nuestro enfoque se ha ido ampliando con el tiempo, reconociendo cada vez más dimensiones de la dignidad humana. Básicamente podemos agruparlos en 3 grandes momentos o pasos. Primero, los que nos protegen como individuos frente al poder.
Después, los que exigen que el Estado actúe para darnos bienestar. Y por último, los derechos que nos pertenecen como comunidad, como colectivo. La primera generación, la de los derechos civiles y políticos, nace por allá del siglo XVIII. Pensemos en las grandes revoluciones de esa época. El foco aquí es la libertad. Se trata de ponerle límites al Estado para que no se meta en la vida privada, de garantizar que podamos participar en la política. Derechos como la libertad de expresión, el derecho a votar o a tener un juicio justo. Clásicos, ¿no? Luego el mundo avanza y llega la segunda generación. Los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí el chip cambia por completo. Ya no se trata solo de que el Estado no moleste, sino de que actúe. Se entiende que de poco sirve ser libre si no se tiene que comer, o dónde vivir, o acceso a la salud y a la educación. El Estado tiene que moverse para garantizar esas condiciones de vida digna. Y finalmente, la tercera generación, que es mucho más reciente. Este responde a los grandes desafíos de nuestro tiempo, desafíos que son globales. Aquí ya no hablamos solo del individuo, sino de los pueblos, de la humanidad entera. Hablamos del derecho a la paz, a un medio ambiente sano, al desarrollo, cosas que ningún país puede lograr por sí solo. Necesitamos la cooperación de todos. Esta nube de palabras creo que lo resume todo de una manera genial. Vemos justicia, libertad, vivienda, trabajo, paz, dignidad, todo mezclado. Y es que así es, todo está conectado. Volvemos a la idea de que son indivisibles. No se puede tener justicia plena sin acceso a la educación, por ejemplo. Todo va de la mano. Muy bien, ya vimos qué son, cuáles son sus principios, cómo han evolucionado, pero todo esto nos lleva a la pregunta clave, quizás la más importante de todas. ¿Quién es el responsable de que todo esto no se quede en un papel bonito? ¿Quién tiene que hacerlos realidad? Y aquí nos topamos con la gran paradoja, la doble cara del Estado. Por un lado, es el principal, el único garante. Es el que tiene la obligación de montar todo el andamiaje, toda la estructura, para proteger y cumplir con los derechos. Pero al mismo tiempo, es el único que puede violarlos de verdad, ya sea por hacer algo en contra de la gente, por acción, o por no hacer nada para protegerla, por omisión. Y esta frase, una construcción histórica que está siempre inacabada, de verdad me parece que le da al clavo. Captura la esencia de todo esto. Los derechos humanos no fueron un regalo que cayó del cielo en 1948. Son el resultado de luchas, de mucho esfuerzo y, lo más importante, son un proyecto que sigue en construcción. Un proyecto que hay que defender todos los días. Es que es así. Los derechos humanos no son algo estático, no son una foto fija. El mundo cambia y con él cambian los desafíos y nuestra propia idea de lo que es una vida digna. Lo que hoy nos parece un derecho fundamental, hace 50 años ni siquiera estaba en la conversación. El concepto está vivo y tiene que seguir evolucionando para responder a los retos de hoy, como la era digital o la crisis climática. Y todo esto, claro, nos deja con una gran pregunta flotando en el aire. Una pregunta para el futuro. Con un mundo que cambia tan rápido, ¿cómo será la próxima generación de derechos humanos? ¿Qué nuevas protecciones vamos a necesitar? Porque si algo nos queda claro es que esta construcción, como bien decíamos, nunca termina.